Apreciados amigos, le damos nuestros más cordiales saludos y la bienvenida. Hemos preparado un mensaje especial en este tiempo de la pandemia del coronavirus COVID-19 para la Iglesia del Señor y para todo el mundo. Mediante una serie de preguntas, 3 hermanos que son maestros, predicadores y líderes en la República de Panamá, con mucha presencia en los medios de comunicación social y en las redes sociales, nos dirán sus consideraciones y recomendaciones. Ellos son Boris Gutiérrez Ortega, Jacob Perea Ellis, Gabriel Danuncio Rosanía Villaverde. Gracias por acompañarnos. Somos la página Fundación Valores por Panamá y estamos en Facebook. Ahora sí, damos inicio al mensaje. Sean todos bienvenidos. Primera pregunta. ¿Cuáles cree que son las lecciones que nos da o deja la pandemia del coronavirus COVID-19? Al hablar de lecciones, tenemos que decir que son situaciones o experiencias que estamos viviendo por medio de las cuales podemos o debemos examinarnos nosotros mismos con el fin de realizar cambios en nuestros pensamientos y comportamientos. Las lecciones se pueden ver a lo interno de la iglesia como a lo interno del resto de la sociedad. Uno de los aspectos que percibo con respecto a esta pandemia en cuanto a las lecciones de ella es que algunos dogmas religiosos han sido desmantelados. Por ejemplo, en muchos creyentes prevalece el miedo y el temor, la angustia, la desesperación. Y lo decimos así, porque es una contradicción con muchos principios que hemos creído y creemos a través de los tiempos, entre los cuales está que el Señor es nuestro sanador y que todos queremos ir al cielo. Pero ahora, muchos no se quieren enfermar y mucho menos morir. Otro aspecto es que se han suspendido las reuniones en los templos. Por mucho tiempo, antes de esta pandemia, una de las creencias era que congregarse en los templos era algo fundamental, que no se podía evitar. Pero ahora, el enfoque es que la congregación es o puede ser en los diferentes hogares. En este punto, puedo decir que la iglesia son las personas, no son los templos. Por ende, congregarse en las casas está muy bien. Se ha dado un uso aumentado e inusual de las redes sociales y los medios de comunicación social para la transmisión de los mensajes de los líderes religiosos y para el fomento de los diferentes contextos religiosos o ritualísticos. Entendemos la situación actual, máxime por las disposiciones sanitarias vigentes, como parte de la lucha contra la pandemia, ya conocida. Pero hay cosas que no se deben hacer, que nunca podrán ser reemplazadas a través de los medios de comunicación social y las redes sociales. Para finalizar, puedo decir que la solidaridad es algo que se debe practicar en este tiempo. Los que más tienen deben ayudar a los que menos tienen. Lo importante y urgente es que se practique la justicia social. Reiteramos que los que más tienen ayuden a los que menos tienen. Definitivamente, todas las prácticas y creencias hedonistas, materialistas, positivistas han quedado invalidadas. Es el tiempo de volver a lo más importante, a lo básico. Y estamos entendiendo hoy lo que entendió la iglesia primitiva, la iglesia pobre y la iglesia perseguida. Las lecciones que nos deja la pandemia del COVID-19 en estos momentos las resumo en 3 puntos. Número 1. No debemos alterar el ecosistema. Las informaciones que hemos recibido de parte de los medios a través del mundo nos informan de que el planeta Tierra ha experimentado una sanidad en todos los aspectos, una sanidad como no se había experimentado en más de 30 años. Así que nosotros
somos los que causamos daño al planeta. Número 2, los recursos financieros deben ser enfocados hacia el sector de la salud. Esta pandemia ha demostrado la gran debilidad de los sistemas de salud en el mundo. Deben implementarse políticas económicas con tendencia a reforzar los sistemas de salud en todo el planeta, incluyendo enfermedades bacteriológicas como esta. Y número 3, creo que es la mayor lección, es incrementar el grado de solidaridad en las personas. Mucho egoísmo se ha podido encontrar en este tiempo, en esta pandemia, cuando las circunstancias nos están obligando a ser cooperadores, a ser solidarios con las personas que menos tienen. Y en efecto, la clase más baja es la que ha recibido el mayor golpe en esta pandemia. Cosas que nos enseñan esta pandemia. Podemos entender de que varias lecciones podemos aprender acerca de la misma. Por ejemplo, nos enseña nuestra fragilidad, de que somos personas frágiles, de que esta crisis global nos ayuda a visualizar o a dilucidar cuán débiles somos como seres humanos. Lo segundo que nos enseña es nuestra igualdad, de que no importa el color de nuestra piel, no importa el idioma que hablamos, no importa el acento y nuestras culturas, no importa el color de los ojos, al coronavirus no le interesa esto. Pero quiero que sepan que podemos aprender que en medio de esta dificultad podemos ser y vernos iguales delante de Dios. Lo tercero que nos enseña es que no tenemos el control. El control solamente lo tiene el Señor. Todos están a las expensas de ver alguna vacuna que salga para poder darle una nueva esperanza a la humanidad. Sin embargo, Dios ha querido que dependamos de Él, porque todas las cosas subsisten por Él y provienen por medio de Él y son para Él. Lo cuarto que nos enseña es que hay que tener una diferencia entre el temor y la fe. El cristiano no puede tener temor, porque la Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de fe, poder, amor y dominio propio. La fe es la que nos ayuda a ver las cosas que no son como si fuesen, y la que nos ayuda a agradar a Dios, porque dice Hebreos capítulo 11 versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y finalmente también nos enseña que la vanidad de mucho en nuestra vida no significa absolutamente nada en un momento de dificultad. Lo que más importa es lo que hay en nuestro corazón. Segunda pregunta. ¿Qué opina que, en tiempo de pandemia, cuando la economía está muy afectada y no se está celebrando cultos en los templos, diferentes iglesias o pastores estén pidiendo o recibiendo diezmos y otras contribuciones? El tema del diezmo es un asunto bastante delicado y bastante complejo, porque muchas iglesias lo consideran un dogma, lo consideran como un mandamiento. A pesar de que es un tema o un asunto del Antiguo Testamento, diferentes iglesias lo consideran como algo obligatorio. Utilizan una serie de justificaciones, de aplicaciones o de interpretaciones para darle ese valor de dogma o de norma que no se puede dejar de cumplir. Ahora bien, es un asunto de conciencia, y la verdad que no es nuestro interés oponernos al diezmo. Sin embargo, hacer unas reflexiones en torno a este tema, máxime por la pregunta que se nos está haciendo, que debemos darle algunas ideas fundamentales a nuestros oyentes en esta entrevista, para que cada cual, guiado por Dios, pueda llegar a sus propias conclusiones y tratar de entender de la manera correcta y en consecuencia actuar de la manera correcta en torno a este asunto del diezmo, especialmente en tiempo de pandemia. La verdad es que el diezmo no es una ordenanza del Nuevo Testamento, aunque el Nuevo Testamento sí habla de dar de manera voluntaria
alegre y generosa. El Nuevo Testamento, más allá de toda duda razonable, nos muestra que la captación de dinero o recursos era para las personas más pobres, vulnerables y necesitadas. Muchas personas en estos días de pandemia están criticando el cobro de los diezmos. Y hago la salvedad, porque no solamente está sucediendo con las iglesias evangélicas, aún también la iglesia tradicional, en alguna misa que vimos por televisión, también estaba pidiendo, no lo llaman diezmos, pero sí estaban pidiendo las respectivas contribuciones. Pero reiteramos, como dijimos hace un momento, es un asunto de conciencia, es un asunto de las interpretaciones o convencionalismos denominacionales y religiosos que le atañe exclusivamente a los creyentes, a las iglesias y a sus respectivos líderes religiosos. Máxime porque en las iglesias hay gastos, hay salarios y programas fundamentales que se deben cubrir. Tal vez, a manera de sugerencia lo decimos, mientras dure la pandemia, podrían las iglesias cubrir los gastos fundamentales. Entiéndase, el pago de salarios de colaboradores con los salarios más bajos y los programas de ayuda a personas en gran necesidad material. Cabe recordar que en la Torá está contemplado que existe un diezmo especial que se debía recoger para personas pobres y extranjeros y dárselo directa y exclusivamente a ellos. A su servidor le parece muy desacertado y sin ninguna objetividad que congregaciones de X denominaciones estén pidiendo el diezmos, estén pidiendo los diezmos y ofrendas, inclusive que estas sean enviadas por el sistema de ACH a las cuentas de las congregaciones. Esto me parece muy mal. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo en donde muchos de nosotros hemos quedado cesados en nuestras actividades laborales, ya que por las medidas que el gobierno ha implementado para contener la pandemia, las operaciones bursátiles y los lugares de trabajo han cesado sus operaciones. Así que no tenemos ingresos de ningún tipo. Y el poco dinero que tenemos lo usamos para la alimentación, ya que no estamos recibiendo ingresos. Esto me parece muy desacertado y esto deja mal a esas congregaciones ante la sociedad, ya que de por sí muchas congregaciones han recibido a lo largo del tiempo acusaciones de que se usan los fondos que se recolectan para otras actividades fuera de las congregacionales. La importancia de ayudar al necesitado en medio de desavenencias y pandemias lo corrobora el apóstol Pablo cuando en medio de una gran hambruna en el tiempo del primer siglo estaban los cristianos de Jerusalén pasando por una gran crisis y él convocó a los hermanos de Macedonia, los cuales eran pobres en extrema y en eficacia. Sin embargo, dice que ellos dieron de lo que había en su corazón y más allá de su fuerza. ¿Para qué lo hicieron? No lo hicieron para llenarse de riquezas, no lo hicieron para engrandecer al apóstol, no lo hicieron ni siquiera para levantar un gran monumento en momentos. ¡Qué grandeza demostraron los macedonios! Porque en momentos de pandemia no se puede pensar en lucro, no se puede pensar en edificios, no se puede pensar ni siquiera en concilios, sino simplemente en la necesidad de aquella persona que lo requiere. Y allá en el libro de Hechos dice que ellos estaban reunidos y tenían todas las cosas en común, ponían sus propiedades a los pies de los apóstoles y estos repartían según la necesidad que había. Había un corazón dispuesto a dar y no había esta negligencia y preponderancia de querer almacenar para beneficios propios. En momentos de pandemia, la iglesia debe tener un solo objetivo: no pedir y no hostigar a los que están necesitados. Si alguien quiere dar, que lo dé voluntariamente, pero el enfoque primordial debe ser ayudar
al que está necesitado. La iglesia existe para esto. Predicamos el evangelio, hablamos de Cristo, hablamos de salvación, pero también lo demostramos con hechos. Jesucristo le dijo allá a aquellos que estaban reunidos en el mar de Galilea, cuando estaban con hambre, llama a los apóstoles, multiplica los panes y le dice, dadles de comer. Ya Cristo dejó los recursos a la iglesia. Ahora la iglesia debe usar estos recursos no para almacenarlos para sí, sino para ayudar al necesitado. Tercera pregunta. ¿Qué opina que ciertos pasajes de la Biblia relativos a profecías o escatología están siendo aplicados o relacionados directamente con la pandemia actual a manera de exégesis? Esto que nos plantea esta pregunta, la verdad que es muy desafortunado. Es muy desafortunado. Las profecías o escatología tienen contextos muy específicos y dado que su lenguaje es muy complejo, es incorrecto estar haciendo aseveraciones y pronósticos de cosas que la Biblia no está diciendo o que la Biblia no dice. La verdad es que las profecías o escatologías bíblicas, en lo que se conoce como literatura apocalíptica, tienen como fundamento el fortalecimiento de la fe de los creyentes. Es decir, recordarnos que Dios está en el control y que el Mesías, el Señor Jesucristo, vendrá otra vez para hacer nuevas todas las cosas. Por ende, en cuanto a estos temas de profecía o escatología, debo insistir que no es correcto que se estén tomando versículos de la Biblia arbitrariamente para darle sentidos que la Biblia no ha dicho. Y volvemos a reiterar el fin de la literatura apocalíptica, entiéndase profecías y escatología, es recordarnos que Dios está en el control, que todas las cosas malas van a terminar bajo el poder, la decisión y la soberanía de nuestro Dios. Me ha llamado mucho la atención que personas que inclusive no son cristianas profesantes estén utilizando textos de la palabra de Dios para tratar de dar una explicación acerca de lo que es la pandemia del coronavirus hoy. El texto más célebre en todas las redes sociales es el texto de Isaías 26:20. Ese texto habla acerca de la restauración del pueblo de Israel en el futuro. No tiene nada que ver con el coronavirus. Nosotros, para poder entender lo que Dios nos dice en un verso de la palabra de Dios, tenemos que analizar todo el capítulo en el cual está insertado ese verso. Si yo leo todo el capítulo sobre ese verso tan famoso de Isaías 26, verso 20, nos daremos cuenta que eso habla acerca de la restauración de Israel en el futuro. Israel va a ser restaurada en el futuro después de los juicios de Dios y cuando el Señor Jesucristo regrese a establecer orden a la tierra. Ese verso habla de eso, no de la pandemia del coronavirus. Extraen un verso del contexto y lo interpretan a su manera y peor aún, de una forma subjetiva. ¿Profetizó la Biblia acerca del coronavirus? Hay unas personas y algunos líderes, pastores, evangelistas, etcétera, que han utilizado sobre textos bíblicos y los argumentan acerca del coronavirus. Por ejemplo, en Lucas 2, Lucas 21:11, Apocalipsis 6:8, que habla acerca de los acontecimientos que ocurrirían prestos a lo que se llamaría la gran tribulación, y también enseñan acerca de Mateo capítulo 24 de que las pestes y que mencionan allí tienen que ver explícitamente a lo que denominamos hoy como el coronavirus. Pero déjeme decirle algo, en los años anteriores, en 1235 hubo una peste bubónica llamado la peste negra, y esta acabó con más de 25 millones de habitantes. Más adelante, en 1918-1920, ocurre la gripe española, que acabó con más de 50 millones de personas, y Cristo no vino en esa época. Probablemente muchos de estos quizás tienen la sensación de creer o de pensar que mientras más alzan la voz acerca o aprovechar la coyuntura de ese momento, de que
podrían atraer más a las personas a Cristo. Sin embargo, Jesucristo dijo de que el día ni la hora nadie lo sabe, solo los ángeles, solo el Padre, y no, ni aún los ángeles, solo el Padre. ¿Qué podemos entender con esto? De que la Biblia no profetizó sobre el coronavirus. Algunos utilizan Isaías capítulo 26, versículo 20, donde dice: escóndete un poquito, cierra tras ti las puertas, para que más adelante se vaya la indignación. Ese texto habla explícitamente de un acontecimiento que que ocurrió en el reino de Judá, porque estaba profetizando Jeremías, y la indignación que estaba pasando Israel era precisamente la cautividad que estaban teniendo con los babilonios. Entonces, ese texto no podemos aplicarlo explícitamente, porque todos ahora estamos encerrados de que por medio de esto fue algo profetizado. Cada vez que ocurre un acontecimiento trascendental, siempre salen algunos aprovechando el momento para decir que son profecías. Debemos tener mucho cuidado, porque la Biblia no profetiza acerca de esto. El Señor sí nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, Él venció el mundo. Esta debe ser nuestra esperanza, y no sacar cálculos ni fecha, porque eso le concierne solamente al Padre Celestial. Cuarta pregunta. ¿Qué opina de los mensajes que hoy por hoy se están compartiendo de triunfo, de éxito y de vuelta a la normalidad? En este tiempo hay diferentes mensajes, muchos de ellos motivacionales. Eso en términos generales está muy bien, pero no es correcto que se promueva o se divulguen falsas esperanzas, porque la soberanía de Dios es algo que no podemos cambiar. Lo que más debemos tener en cuenta es que todo obra para bien, todo tiene un propósito y que todo tiene su tiempo. Dios está en el control de todo. Hemos de recordar el testimonio de diversos personajes bíblicos que sufrieron y murieron. Y a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, sin menoscabo pues de Israel, que son parte de los personajes bíblicos, pero a lo largo de la historia de la iglesia cristiana han habido muchos mártires que han pagado un precio. En este tiempo debemos recordar que existe un evangelio o teología del sufrimiento y de la realidad. El Señor Jesucristo jamás prometió que nuestro tránsito en esta tierra fuese un jardín de flores. Habrá momentos de paz, ciertamente, pero también momentos de conflicto. Y cuando Él nos habló de darnos su paz, era para que nosotros tuviéramos dentro de nosotros el control, la alegría y todo lo que fuera necesario para soportar. Nos toca confiar en el Señor y fortalecernos por el Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Si muchos piensan que vamos a volver a la normalidad para seguir viviendo de forma pecaminosa, líquida o vanidosa, esto no solamente para la gente común y corriente, sino también para los cristianos, entonces tenemos que entender que no hemos aprendido las lecciones de dicha pandemia. La situación en el mundo entero jamás volverá a ser la misma. La economía en el mundo jamás volverá a ser la misma después de esta pandemia del COVID-19. Esos aires triunfalistas que se están masificando, sobre todo en las redes sociales, tienen que tener mucho cuidado con lo que están diciendo. Dios nos ha enviado un mensaje con esta pandemia. Nosotros tenemos que adoptar la posición del pueblo de Israel, la posición del pueblo de Israel, específicamente de la nación de Judá, cuando regresó del exilio. ¿Qué fue lo que sucedió? Eso lo podemos ver en el libro de Lamentaciones. Cuando el pueblo de Israel, el reino de Judá, regresó del exilio, encontraron a Jerusalén destruida. El profeta Jeremías en Lamentaciones, en su primer capítulo, habla de que cómo quedó la ciudad. Toda la alegría y todo había sido destruido.
nunca volvió Jerusalén a ser la misma. Y en ese mismo libro, en el capítulo 3, la Biblia nos enseña de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero la actitud que se debería tener ante el mover de Dios y esperar en su misericordia es como dice el verso 25. Bueno es el Señor a los que en Él esperan. El verso 26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. El profeta Jeremías estaba alentando al pueblo a que clamara a Dios, pero que esperara en silencio, en sumisión y humillación, la respuesta del Señor, la salvación del Señor. No que tuvieran con un aire triunfalista como que todo iba a ser igual. No, Jerusalén jamás volvió a ser igual. La actitud de nosotros en este tiempo debe ser como la actitud de nuestros hermanos del reino de Judá que regresaron. Hay que esperar en silencio la salvación de Dios. La Biblia habla del éxito. La Biblia habla de prosperidad. La Biblia habla de estabilidad. Sin embargo, hay muchas cosas que se pasan por desapercibido. En el libro de Josué capítulo 1, en su contexto, explícitamente en el versículo 8 y 9, Dios le dice a Josué que no se apartara ni a diestra ni a siniestra del libro de la ley. Si podemos interpretarlo bajo este tiempo, es la palabra de Dios o la Biblia. No te apartes ni a diestra ni a siniestra para que te vaya bien y seas prosperado en todo lo que hagas. Y dice, entonces haré prosperar tu camino y todo lo que hagas te hará bien. Es evidente que sí habla de la prosperidad, que sí habla de que nos puede ir bien, pero explícitamente le dice a Josué que no se apartara ni a diestra ni a siniestra. Es decir, que tenía que guardar la palabra de Dios para que le fuera bien. Pero esa palabra prosperidad no explica siempre bienes materiales. La palabra prosperidad allá en tercera de Juan 1, el Juan le dice al apóstol Gallo, a su colaborador, que él desea que le vaya bien y sea prosperado en todo lo que hagas, así como prospera su alma. Y esa palabra allí significa tener un viaje próspero y estar bien de salud. No siempre se habla de bienes materiales, y puede ser de que muchos de nosotros lo adquiramos o alcancemos, pero el plan objetivo o el plan explícito es primero el alma o es la salvación del hombre. No es tanto lo material. Así que debemos tener cuidado con este tipo de mensajes. Y también hay personas que siempre prometen que todo nos va a ir bien, que todo va a volver a la vanidad, a la normalidad. Sin embargo, dice que en el mundo tendréis aflicciones. Siempre van a haber aflicciones. Lo que sí Dios nos promete es que vamos a estar con Él y que vamos a salir ilesos de todas las circunstancias que haya. Y cuando digo salir ilesos, esto también implica, si es que tiene que llevarnos o algún momento dejamos de existir literalmente aquí en la tierra, tenemos una morada celestial en el cual estaremos eternamente con Él. Así es que no siempre las promesas de bendiciones y de prometer que todo va a ir bien, no siempre implica de que esa predicación es segura. El Señor también habló acerca de aquellos falsos profetas y falsos maestros que se visten como lobo de oveja tratando de engañar al rebaño. Así es que tengamos mucho cuidado con esto. Quinta pregunta. ¿Qué consejos o palabras finales nos puede dar? Bueno, para finalizar, las últimas palabras o consejos que puedo dar es que miremos como si estamos a las puertas de la eternidad, por lo cual debemos ser y actuar como Jesús. Debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hay que ponernos en orden, arrepentirnos de nuestros pecados, orar como nunca, leer la Biblia como nunca, creer como nunca, y que en cada familia se realicen cultos familiares, que cada padre, madre, esposo y esposa asuman sus roles pastorales y espirituales. Esas serían mis palabras o consejo final, agradeciendo pues ciertamente por esta entrevista y esta oportunidad que me brindan para poder dirigirnos a las personas que nos van a escuchar.
Muchas gracias y muchas bendiciones. Mi consejo final para todos, en medio de esta situación, lo quiero dar con la palabra de Dios. No hay mayor consejo fuera de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios así. Isaías 55, versos 6 y 7. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Volvámonos al Señor. Abandonemos nuestros malos caminos y humillados y con el corazón dolido por nuestras maldades, busquemos el rostro de Dios. Cambiemos nuestra manera de vivir. Se preguntarán algunos, ¿por qué si Dios es un Dios tan bueno, permite el sufrimiento? ¿Por qué si Él es un Dios de amor, por qué permite que la gente sufra y muera infinidades de personas? Bueno, hay preguntas que no siempre vamos a encontrar la respuesta indicada, porque si estamos sufriendo hoy, ¿qué de aquellos que sufrieron en 1232 y 1235 con la gripe negra? ¿Qué de aquellos que sufrieron en 1918 o 1920 con la gripe española, que murieron más de 50 millones de personas? ¿Qué de aquellos que han muerto con la fiebre bubónica? ¿Qué de aquellos que han muerto con el Zika, con el cólera? ¿Y qué de aquellos que siguen muriendo hoy con el SIDA y ya no se le presta mucho cuidado? ¿Qué podemos ver a través del sufrimiento? De que no siempre podemos encontrar lo que queremos adquirir. Siempre el cristiano debe encontrar en medio del sufrimiento el propósito de Dios. Dice Romanos capítulo 8, 28, que aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, y esto es conforme a lo que conforme a su propósito son llamados. Nosotros debemos entender que Cristo, o en medio de esta pandemia, Cristo es todo lo que necesitamos. En su gracia nos revela varias verdades acerca del sufrimiento y nos ayudan a tener una visión más completa de sus propósitos. Él no nos dice que debemos ser alcanzados por medio del dolor, pero nos da algo mejor. Lo que más debemos entender es que por medio del sufrimiento, el Evangelio nos apunta a tener más afinidad con Dios. Dios escogió salvarnos por medio del sufrimiento de su Hijo, y por medio de esa resurrección tenemos el perdón de nuestros pecados. El coronavirus tiene sus días contados. Jesús despertó del sepulcro para que nosotros algún día también podamos despertar y descubramos que la pesadilla del sufrimiento se terminó. Todo volverá a ser incluso mejor que antes. Debemos entender que todas las cosas tienen un propósito para Dios. Bendiciones. Gracias a todos por su compañía. Esperamos que este mensaje sea de utilidad y